para todos, enfrentar la crisis económica con imaginación y optimismo es una herramienta de trabajo que empieza a ponerse de moda y a ser utilizada por las empresas españolas. Un modelo económico que habla de cooperación y de solidaridad y no de competencia. Crónicas ha estado en Muro de Alcoy, en Alicante, para mostrarles algunos ejemplos, como el de la microviña, de este modelo económico que pone sobre la mesa valores que hablan de justicia y colaboración. Labrábamos, claro, ¿qué pasa? Que las viñas íbamos plantando, pero llegó un tiempo que ya no, últimamente ya no se sacaba casi nada. Entonces íbamos abandonando y arrancando. ¿Y qué queda de todo eso? ¿Qué queda? No queda casi nada. Casi nada. ¿Qué piensas que va a pasar con este paisaje que tú reconoces de joven, que formaba parte de nuestra manera de vivir? ¿Tú crees que eso es ahora posible regenerarlo o volver a ello? Es posible porque toda la vida por estas zonas se sacaba un durito bastante limpio de las viñas, más que nada. Pero ahora, pues claro, ¿qué pasa? Que los agricultores no sacan, entonces arrancan viñas y en vez de plantar otra vez viñas, pues plantan árboles frutales o olivos o cosas así. En la comarca del Contap, una zona montañosa del interior de Alicante, se ha puesto en marcha la recuperación del minifundio. Múltiples propietarios de fincas pequeñas han empezado a cultivarlas y se han unido para hacer un vino de calidad. Al proyecto lo han llamado Microviña. El minifundio es el que define nuestro paisaje. El ecosistema mediterráneo solo existe si el hombre lo trabaja. Y el hombre en su trabajo ha definido las terrazas, los márgenes, los campos, ha implantado diversidades sencillas que inclusive estamos abandonando porque previamente nos han condenado a verlo fatal, ¿no? No sirve para nada. Entonces, dentro del minifundio hay una cantidad de valores más allá del cuantitativo. Nos hizo mucha ilusión la idea de poder plantar viñedos y participar en la elaboración de un vino. Y nada, así se hizo. Mi padre participó con nosotros y ahí estamos, intentando ver cómo sale el fruto de esta tierra y volver a lo que antes había aquí. La idea es sacarle otra rentabilidad distinta y a la vez también la económica, ¿por qué no?, a este proyecto, el poder participar todos, la familia, incluso amigos, que nos podamos reunir aquí, el haber vuelto a poder sacar el fruto a esta tierra, que no lo teníamos, y contribuir en cierta manera a regenerar un poco el paisaje y que esto vuelva a ser lo que era. Ahora estoy quitando las fillolas. Esto se dice despampolar. ¿Y qué son las fillolas? Las fillolas, de la misma semiente salen movedores y se quitan para que tenga la uva más jugo. Lleva mucho trabajo, pero si uno le gusta, lo hace en mucho cariño y muy bien. Con la rentabilidad del minifundio quieren demostrar que hay otro modelo económico posible, otra forma de hacer las cosas, donde se prima más que el dinero por el dinero, el beneficio que se aporta al entorno y la cooperación. Las 4 normas básicas para que alguien pueda acogerse a poder llevar este sello de tipo ético. No es una marca típica ni una denominación de origen. Es alguien que cuando ponga su producto por delante se pueda entender
que ha pagado justamente al productor, que se trabaja ecológicamente, que se tiene una conciencia social en el mundo en el que está y que se promociona mediante la cultura de su tierra. El núcleo del proyecto gira en torno al Celler de la Montaña, en Muro de Alcoy, donde se encuentra la bodega que han creado para elaborar 6 variedades de vino de estos minifundios. Pero no se trata solo de hacer vino, sino de transmitir la idea de que es posible crecer de forma equilibrada y justa, colaborar y sumar, y de eso participa el municipio. La economía siempre tiene que conllevar pues el hecho de decir vamos a cuidar lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Es decir, el territorio. Y para mí es básico, pues por ejemplo, que si un proyecto se lleva adelante, pues que se tenga en cuenta si hay, que tenga otros beneficios, como es el medio ambiente. Es decir, y eso se tendría que valorar incluso a nivel de impuestos. Y no única y exclusivamente el medio ambiente. Es decir, si esa empresa pues puede tener algunas ganancias, esas ganancias que tengan parte para la solidaridad, por ejemplo. Y eso también se tendría que bonificar o beneficiar por parte del Estado, ¿no? Con nuevas normas. Lo que no podemos hacer, y es lo que se está haciendo en estos momentos, es que las distancias entre unas personas y otras cada vez sean mayores. Para mí el modelo económico actual está generando pues que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres cada vez sean más pobres, con un agravante, y es que se está quedando mucha gente en el camino. Para mí, un buen gestor, un buen gobernante, tiene que tomar decisiones para que no se quede gente en el camino. Para disminuir costes, muchas empresas decidieron marcharse a países emergentes, pero otras, como Actiu, eligieron quedarse para enriquecer el tejido industrial del entorno y se han convertido en un modelo de gestión ejemplar. Actiu fabrica muebles de oficinas, ha levantado un parque tecnológico que ha sido reconocido a nivel internacional por su espacio y ahorro energético. Creo que los polígonos industriales deben tener más humanidad, deben tener más descongestión, no podemos deteriorar tanto el territorio, y además es en los lugares donde estamos más tiempo. Para que tú puedas retener talento, tú puedas querer que la gente buena se quede y continúe, pues lo que intentas hacer es un espacio donde se sientan cómodos, donde puedan desarrollarse a nivel profesional y personal. Entonces diseñas ya los edificios pensando en la gente que los va a vivir o que va a trabajar en ellos. Uno se siente a gusto en el espacio y a partir de ahí, por supuesto, las exigencias como propio trabajador, pero todo el entorno sí que ayuda, sí que se agradece. Para exigir hay que dar, ¿no? Es decir, exacto, que si tú quieres la respuesta de la gente de una empresa, tú tienes que ir por delante en todo lo que sea posible. Aquí en el parque tenemos personas de la provincia, de diferentes pueblos próximos. Algunos les permite ir a comer a casa, otros se quedan y van a dormir por la tarde. Pero vamos, lo que sí que representa es una proximidad, una cultura, una implicación que es muy importante, que las personas se impliquen en el proyecto de trabajo, y eso son valores que la empresa debe aprovechar. Aquí tienes una clara apuesta por el territorio. Hemos pensado que también con nuestra producción y nuestra manera de ser y de trabajar podemos aportar riqueza a nuestro entorno. Bueno, por lo que estaba viendo, A ver, y los que son medianos está bien. Y dejo los de abajo siempre, ¿no? Sí, has de quitar los de arriba, que le da menos... El proyecto Microviña lo integra una treintena de propietarios minifundistas, arquitectos, ingenieros, carniceros, amas de casa, nietos o hijos de agricultores que tuvieron que abandonar la actividad en el campo. La mayoría decidió dedicarse a otra cosa,
pero ahora vuelven con sus propios hijos a la tierra como segunda ocupación y bajo la supervisión de Microviña. Y dejar que pase. Aclarar un poco estas hojas secas. Son unos terrenos que son familiares, son de mis suegros y llegamos ahí a un extremo en que rendían muy poco, daban mucho trabajo y entonces pues nos planteamos incluso venderlo. Pero por medio surgió el proyecto de Microviña, por medio de amigos nos enteramos y todo eso y decidimos meternos. Y bueno, el resultado ha sido pues fantástico, nos hemos vuelto a meter con el tema y contentos. Además también había un aspecto familiar, ¿no?, de mis hijos que no querían que vendiéramos las tierras de su abuelo, un poco, en fin, era una cuestión un poco así, ¿no? Y entonces eso es lo que nos decidió hacerlo. Yo tengo una carnicería, es una carnicería de barrio y estamos toda la vida apostando por lo mismo. Vamos, lo de la globalización con nosotros no va en absoluto, todo lo contrario, ¿no? Lo que queremos es eso, cuidar el barrio, cuidar el entorno y desde siempre, no yo, mis padres han vivido eso y así nos ha ido. Y desgraciadamente parece que tiene poco futuro, pero bueno, vamos a luchar por eso, por sacarlo adelante. Lo que me pasa es que toda esta parte de estas hileras parecen como más secas y van mucho menos que las otras. ¿Riego más ahí o qué? Las tienes que regar más. Bueno, beneficios. Económicamente no es una manera, ni muchísimo menos, ¿no? Vamos, prima más la satisfacción que tal. Pero de todas maneras yo creo que si llegamos a poder conseguir de que las tierras las conservamos, las tenemos y no tienes que ir desembolsando dinero cada año, pues ya es un éxito. Y vamos, si vamos creciendo y ponemos más cepas y conseguimos a lo mejor, pues vamos, ideal, ¿no? Pero vamos, el objetivo es que no se pierda la tierra y estar ahí trabajando con ellos.